Damos a Dios gracias una vez más por la bendición que nos concede de acercarnos a su palabra, la Biblia. Hoy abrimos las páginas del libro del Salterio, el libro de los Salmos, para continuar con el ciclo de devocionales basados en este hermoso libro. Con la ayuda de Dios, el día de hoy abordaremos el Salmo 37, al cual le hemos colocado como título una exhortación a la envidia. Los cristianos nunca deberíamos envidiar al malvado, aun cuando algunos quizás tengan materialmente muchas posesiones. No importa cuánto tengan, tarde que temprano, así como la hierba se corta y se seca. Los que seguimos a Dios vivimos de manera diferente. Tendremos tesoros mayores en el cielo. Por un lado, los incrédulos obtienen y puede durar sus posesiones lo que les dure su vida. Sin embargo, Dios quiere que meditemos en su palabra y entendamos la perspectiva en cuanto a las cosas materiales. El Salmo 37 fue escrito por David, el rey David. Y en este salmo encontramos un llamado, mejor dicho, una exhortación de parte de Dios para, como cristianos, no tener envidia de las cosas materiales que aquellos que las poseen. El Salmo 37 tiene 40 versículos, los cuales se dividen en 6 partes. Del versículo 1 al versículo 11 habla de cómo el justo debe de aprender a esperar en Dios. Del versículo 12 al 15 habla del fracaso de los impíos, de cuál es su destino y su fin. Del versículo 16 al 19 habla de cómo Dios cuida de los justos, cómo Dios cuida de sus hijos. Del versículo 20 al 24 habla de la diferencia y del contraste de un hijo de Dios y de otro que no lo es. Del versículo 25 al 31 habla de la conducta, características que deben de tener aquellos que se consideran hijos de Dios, los justos. Y del texto 32 al 40 habla del futuro y de la seguridad que los hijos de Dios tenemos en el Señor, si sabemos esperar en Dios, y todas las bendiciones que tendremos si sabemos esperar en nuestro Dios mientras vivamos en esta tierra. Con esa breve introducción, con la ayuda de Dios, vamos a abordar el primer versículo de este Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Estos dos versículos expresan un sentimiento general de este salmo. Los justos, haciendo referencia a aquellos que son parte del pueblo de Dios, no deben inquietarse por la prosperidad de aquellos inicuos, porque es pasajera y el fin de ellos es indeseable. Dice el texto 1, no te impacientes, es decir, no te enojes por lo que hacen los malos. Y continúa el texto diciendo, ni tengas envidia. La palabra envidia en el hebreo hace referencia a tener celos, a ser una persona celosa apasionadamente. Encontramos en la Biblia una severa advertencia en cuanto a sentir envidia de aquellas personas que viven una vida sin considerar a Dios en sus corazones, que tal vez prosperen y sean fuertes, pero tarde que temprano desaparecerán de esta tierra. El escritor de los Proverbios, en este caso Salomón, en Proverbios 3:31 dice lo siguiente: no envidias al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso,
mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La Biblia nos habla ampliamente en relación al tema de la envidia, que tiene que ver con desear lo que tienen los demás. A través de este salmo, Dios quiere concientizarnos y hablar y ubicarnos en nuestra vida en esta tierra. A tener cuidado con la envidia, no solamente en las cosas materiales, porque la envidia puede abarcar muchas esferas. A veces se puede envidiar el tiempo que tiene el otro, la familia que tiene el otro, los hijos que tiene el vecino. La envidia abarca muchas áreas, pero el llamado de Dios es a tener cuidado. Como cristianos en el siglo XXI, no somos ajenos a este tema, ya que a lo largo de la existencia de la vida del ser humano, siempre han habido momentos en los cuales aquellos cristianos en su corazón han llegado a pensar o han llegado a envidiar lo que tienen los demás. Y encontramos un ejemplo en la Biblia como es Asaf. El Salmo 73, en algún momento de su vida, Asaf pensó y envidió las cosas de aquellos que no tenían temor de Dios. Y dice el Salmo 73, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y vemos a un hombre de Dios, el cual reconoció que en su mente había pasado el pensamiento de tener envidia de aquellas cosas que para él materialmente eran importantes. Dice el texto 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y vemos a este hombre, Asaf, teniendo envidia, deseando las cosas materiales de aquellos arrogantes y prepotentes de su tiempo. Y es así como este pensamiento regularmente llega al corazón de aquellos que caminan con integridad cerca de su Creador. Sin embargo, Dios le habló a Asaf en un momento importante para entender el final de estas personas. Y en el mismo Salmo 73 encontramos cómo Dios le habló de la brevedad, porque las cosas materiales que tienen aquellos que se enriquecen de manera injusta o materialmente son prosperados, esa prosperidad solamente les durará lo que su vida les dure. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, fue el momento de comunión de Asaf con su Creador, donde él entendió la brevedad y hasta dónde pueden alcanzar las cosas materiales. David, que escribe el Salmo 37, menciona el fin de estas personas. Dice el versículo 2, porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. David, en este salmo, nos habla del fin de estas personas. Comienza una exhortación para nosotros, aquellos que conocemos a Dios, para que sigamos confiando y que no envidiemos o deseemos las cosas de los demás. En el texto 3, confiad en Jehová y haz el bien. Esa es la exhortación para aquellos que conocemos a Dios. Lejos de envidiar a los demás, el Salmo 37 nos dice que confiemos en Dios y hagamos el bien. Esta instrucción es para los hijos de Dios. Y cuando el versículo 3 habla de confiar, habla de tener una confianza, de darnos prisa a confiar en Dios. Y haz el bien. Hacer el bien es lo contrario de hacer el mal. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa es la exhortación que encontramos de parte de Dios cuando meditamos y reflexionamos en el Salmo 37. Confiemos en Dios y hagamos el bien. Al final de Romanos 12, dice el texto 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Salmo 37, versículo 3, nos da dos instrucciones: confiar en Dios y hacer el bien. Y luego dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es decir, Dios nos da la promesa de ser alimentados espiritualmente de aquello que es eterno. Cuando la palabra o la frase dice, vivirás en paz, está haciendo referencia a una promesa de parte de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que meditemos al revisar las páginas o los versículos de este Salmo 37. El texto 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse tiene que ver con ser amable, con ser maleable. Es una característica del oro. Es decir, que es fácil de moldear. Y Dios quiere que seamos personas maleables por su palabra y las cuales nos lleven a un crecimiento espiritual. Ser maleable significa ser obediente a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos obedientes, maleables por la palabra de Dios, entonces, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere de aquellos que le conocemos. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La satisfacción interna es el agrado de un corazón obediente para con su Dios. Con esto, Dios quiere que reflexionemos, aunque no podemos abordar todos los 40 versículos, los primeros 4 versículos que hemos leído, nos habla de algo que Dios desea que aprendamos nosotros. Número 1, a no envidiar lo que otros tienen, sino hacer el bien y confiar en Dios. Tarde que temprano, cada uno recibirá su recompensa en esta tierra. Vamos a darle a Dios gracias por este momento.